Una de las pocas diferencias que existen entre el ser humano y los demás animales es que el ser humano posee freno moral. El freno moral es la capacidad que tenemos de conocer la diferencia entre el bien y el mal. Si el ser humano no utiliza esa exclusiva diferencia, prefiriendo dando un trato ético respetuoso a aquellos que no la poseen, le está fallando a su propia especie. El maltrato animal, el atentado contra la naturaleza, es una traición a la especie humana. Mi nombre es Maritza Rubianes, voy a estar con ustedes aquí en este espacio conversando con el MAM. Bienvenidos y bienvenidas y gracias por acompañarnos, por seguirnos. Hoy día nos cambiamos de día, estamos del día miércoles porque pues el día de ayer había fútbol y estaba un poquito congestionado el tema. Voy a levantarme a sacarle a un visitante que tenía que ya quiere salir, el gato de mi hermano que ya quiere salir, permisito. Eso. Se fue, se fue. Ya empiezas con tus cosas, me voy, me dice. Bueno, les doy la más cordial bienvenida nuevamente a este espacio, conversando con el MAN, es creado por por el Movimiento Animalista Nacional, con el objetivo de conocer un poquito más de este espacio vital en el que tenemos la fortuna de vivir, pero al que le tratamos tan mal. La búsqueda es precisamente eso, ser mejores seres humanos en este espacio, ser mejores componentes de esta cadena maravillosa de la que deberíamos formar parte. El día de hoy les tengo un tema súper interesante, una victoria jurídica para los animales, para la fauna silvestre, pero también analizaremos la problemática detrás del tráfico de vida silvestre. Pero primerito vamos a comenzar, por supuesto, con nuestro segmento en donde analizamos una noticia del mundo. Esto es ¿Qué hubo, man? ¿Qué hubo, man? ¿Qué pasó en el mundo? ¿Qué pasó esta semana? ¿De qué nos estamos enterando en este espacio? Y esta noticia viene con cola. ¿Usted cree que yo esta noticia la puse así porque sí? No, esta noticia trae cola. Escúchenlo, por favor. Brote de gripe aviar lleva a Francia a sacrificar 10 millones de animales. Este miércoles, las autoridades sanitarias de Francia entregaron un nuevo balance frente a la lucha que se adelanta en este país contra la expansión de un brote de gripe aviar que ha afectado a miles de animales y que pone en riesgo a los productores y consumidores de productos avícolas. De acuerdo con el balance presentado por las autoridades sanitarias, en Francia, en lo ocurrido de los últimos 4 meses, se ha tenido que sacrificar un total de 10 millones de aves de corral para intentar poner cerco a la expansión del virus. Sí me escuchó, ¿no es cierto? Expansión de virus de gripe aviar. ¿Y quiénes son los primeros sacrificados? Obviamente los animales, es decir, los animales les pasan mal. Si no tienen gripe aviar y si sí tienen gripe aviar, igual la pasan mal ellos. En este sentido, medios internacionales destacan como este balance superior a los años anteriores y justifican este incremento en las cifras de aves que se debieron sacrificar con el seguimiento del brote de la enfermedad que fue identificada al oeste de Francia y que las autoridades sanitarias calificaron como inédito, un brote inédito de gripe aviar en Europa. Sobre el nuevo brote de la enfermedad, las estadísticas del Ministerio de Agricultura de Francia advierten que el primer caso de esta nueva etapa de virus se presentó a finales del mes de noviembre, precisando que según los cálculos de la entidad se pudo haber expandido a cerca de 1.000 granjas de cría de aves de corral, afectando a millones de animales en cada una de estas granjas. En cuanto a las cifras relacionadas con la ubicación geográfica de las granjas donde se han adelantado operativos de control y sacrificio de animales, la Autoridad Sanitaria de Francia señala que la mayoría de estos lugares se encuentran en la llamada región de los países del Loira de Francia. Es una zona ubicada al oeste del país y es considerada como el segundo territorio de mayor producción después de la Bretaña. Sobre los datos de prevención de la gripe, de la expansión de la gripe aviar, las autoridades galas señalaron que el reporte del 2021 dejó un saldo de 3.5 millones de aves de corral sacrificadas, correspondiente a aproximadamente 500 focos de la enfermedad. Escúchenme bien esto. El año anterior, 2021, el saldo total de animales sacrificados fue de 3.5 millones. Ahorita estamos a marzo y ya han sacrificado a 10 millones de aves. Esto no es juego. Esto
suena bastante mal. En este sentido, es importante destacar que la mayoría de animales sacrificados por cuenta de la gripe aviar en Francia corresponden a patos. Dentro de las particularidades expuestas por los expertos sobre el actual brote de gripe aviar, se destaca que, pese a que históricamente la enfermedad se ha registrado en las zonas del suroeste del país, esta vez la mayoría de casos se han centrado en la región antes mencionada, no los países del Oiga. Aclarando que las granjas más afectadas son las de ejemplares de patos criados para producir foie gras. ¿Usted ha visto cómo se produce foie gras? Busque un videito en el YouTube de cómo se produce paté de foie gras. Es una cosa aterradora, realmente es vergonzoso cómo la especie humana puede llegar a hacer tanto daño a un animal solamente por privilegiar su paladar. Es realmente vergonzoso. Honestamente, para la vida que tienen esos animales, el sacrificio es el paraíso. Muy triste. Pese a que Francia es uno de los países más afectados por esta enfermedad avícola, es importante advertir que no es el único territorio europeo en que las alarmas se han encendido, pues de acuerdo con datos revelados del mes de enero en ese continente, se estimaba que se encontraban activos 959 brotes de la enfermedad ubicados en 32 países de Europa. Dentro de esa baraja de países han resultado afectados también, destaca Italia, país en que el mes de enero situaba como el territorio más afectado con 307 brotes activos de la enfermedad, obligando a que sus autoridades sanitarias sacrifiquen 18 millones de animales en el último trimestre del 2021. En el caso italiano, la mayoría de casos se sitúa en el Valle del Po, donde la producción avícola se centra en un importante número de criaderos de pavos y gallinas. Otro de los países reporta importantes cifras es Hungría, que es el tercer territorio europeo más golpeado, con 112 criaderos, que al menos 112 ya estarían infectados. En este territorio se encuentra ubicado en el curso de la ruta de aves migratorias que hacen trayecto hacia el Danubio. Fuente de esta noticia, revista La Semana, www.semana.com. Le dije que esto traía cola, trae cola. En el Consejo Metropolitano de Quito, en este momento, se está realizando una mesa de trabajo porque la ordenanza 019, que costó como 2 años de trabajo, incluía una prohibición de jaulas de batería, de todo tipo de jaulas, en el Distrito Metropolitano de Quito para animales destinados a consumo. Pues bien, la ordenanza aún no tiene ni siquiera reglamento y ya tiene un pedido de modificación. De reforma, perdón. Y adivine quién metió ese pedido de reforma. El actual alcalde de Quito cuando era concejal. Así es, Augusto bueno, ¿por qué le dije Augusto Guarderas? Bueno, el señor que usted sabe, él metió la modificación a la ordenanza. Y claro, por supuesto, detrás de esto está la gente de CONAVE, está la gente dura que lucra de los animales, que los exprime totalmente y que le saca todo el billete posible. Y por supuesto, para sacarle todo el billete posible, tiene que, Santiago Guarderas, me corrigen por aquí, perdón, gracias, les tiene que exprimir toda la cantidad de dinero posible, entonces hay que gastar lo menos posible, ¿no es cierto? Entonces meter 5, 6, 7 gallinas en un espacio de una hoja A4 les parece que está bien, pues. Y todavía más, yo estoy en las mesas de trabajo, amigos, créanme que las barbaridades que se escuchan son terribles. Que los animales sí tienen bienestar animal dentro de esos espacios en donde no pueden ni siquiera estirar sus alas, que sí tienen bienestar animal, que están bien, que afuera más bien les puede comer el gavilán, que afuera me muero que frío. En cambio, no, aquí en las jaulitas están juntitas, calientitas, o sea, cosas terribles se escuchan. Estén atentos, por favor, estén súper atentos porque quieren bajarse este avance que Quito estaba presentando en la eliminación de jaulas de batería. Sí existen opciones, infórmense de las opciones que existen, se puede comer por nosotros. No coma huevos nunca más, no hace falta. Pero si es que lo quiere seguir consumiendo, asegúrese de que estos huevos no provienen de un increíble
y dolorosísimo y cruel sufrimiento de millones y millones de gallinas. Y ya se da cuenta usted, ¿qué es lo que pasa cuando se descontrola, por ejemplo, un brote de gripe aviar? ¿Quiénes marchan primero? Son los animales. Como dije en la mesa de trabajo de la ordenanza, la gallina no es un tubo por donde entra maíz y sale huevo. La gallina es un ser sintiente y en este país sujeto de derechos, así no les guste. Este fue todo en el espacio que hubo, man. Estamos listísimos para comenzar este conversatorio respecto a un tema que nos apasiona realmente, que es la lucha contra el tráfico de la vida silvestre. Y esta vez venimos con una buena noticia, finalmente una buena noticia, una victoria jurídica respecto a un caso en particular. Para conversar sobre este importantísimo tema, tenemos a dos invitadas muy especiales y les agradecemos a las dos por hacer un tiempito en sus súper apretadas agendas para estar con nosotros conversando con el man. Está con nosotros Miriam Moposita. Ella es doctora en biología, tiene una maestría en educación ambiental, trabaja en el Ministerio de Ambiente y Transición Ecológica por más de 10 años, donde ha desempeñado varias funciones. Estuvo como administradora de áreas protegidas, estuvo como responsable provincial de vida silvestre y actualmente es coordinadora de bosques y vida silvestre de la zona en el Mate. Tiene una capacitación especial, siempre se ha centrado muchísimo en el tema de tráfico de vida silvestre. Miriam, es un verdadero gusto tenerte aquí en Conversando con el Man. Bienvenida. Buenas tardes, Maritza, y a todos los que nos están escuchando también a través de Facebook Live. Nada más que agradecer por la invitación y darnos este espacio que es importante para dar a conocer a las personas realmente todo el trabajo que se realiza como Ministerio del Ambiente. Un trabajo que muchas veces no se ve, pero para llegar a una acción hay mucho trabajo por detrás. Entonces, de parte del Ministerio, gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por aceptar esta invitación, Miriam. También estamos con una querida compañera activista con quien compartimos muchísimos espacios. Ella es Shadi Heredia, es veterinaria, activista, es coordinadora de campañas corporativas de protección animal Ecuador y una gran amiga. Mi querida Shadi, bienvenida a tu espacio. Hola Mari y hola con todos. Muchísimas gracias por darnos el espacio para conversar de este tema y sobre todo de la victoria para la fauna silvestre que ya les contaremos más adelante. Así es una alegría porque la fauna silvestre las tiene súper duras en este país. Vamos a aprovechar que está Miriam Moposita aquí conversando con nosotros y que sabe muchísimo sobre tráfico de vida silvestre para, Miriam, ilumínanos un poco. ¿Cómo está la cuestión? ¿Va mejorando? ¿Va empeorando? ¿Las leyes se ajustan al crecimiento de tráfico de vida silvestre? Porque obviamente, pues al tratarse de tráfico, no es una cosa que salga, que veamos todos los días en el periódico, ni nada, aunque salen anuncios también, descaradamente salen anuncios, tengo tales animales, etcétera. Los influencers se toman fotos con los animales que tienen traficados, por Dios. Pero no es tan notorio, no brilla tanto, no suena tanto el tema. Ilumínanos un poco, Miriam, ¿cómo está la cuestión actualmente del tráfico de vida silvestre en el país? Bueno, en relación a lo que es el tráfico, realmente no se ha visto índices de que esté disminuyendo. Realmente, a pesar de las campañas que realizamos como ministerio, el tráfico está aumentando y realmente las cifras no bajan. Realmente vivimos en un país que somos biodiverso, pero también las personas tienen ese pensamiento de que podemos tener animales silvestres. Yo ya llevo 10 años acá en la Amazonía y la gente o las personas piensan que es normal tener un loro, es normal tener un guacamayo, es normal tener un mono. Eso no se ha logrado todavía cambiar porque la gente es la que no quiere cambiar a las buenas, como se dice. Entonces ahí es cuando ya como ministerio ya nos toca aplicar la ley, porque realmente como ministerio siempre hemos sido
de la parte de educación, de socialización, de dar a conocer que el tráfico, el daño a los animales que se hace, no solo a los animales, sino el daño a la naturaleza, al ambiente, y que es un daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos. Pero las personas no se ve esa parte y siguen sacando. Es como que piensan que tienen ese derecho todavía de tener animales, y como ministerio sí nos cuesta bastante todavía trabajar en eso, en que la gente cambie ese chip. Yo siempre digo, necesitamos cambiar ese chip de que pensamos que todos los animales son mascotas, o que ya los tenemos un tiempo y ya se convierte en una mascota. Esa parte es la que nos hace cambiar, y las cifras no están disminuyendo, lamentablemente. No, de lo que se ha tenido registro siempre aumenta, y al menos acá en Amazonía es un poco más grave, porque aparte del tráfico de animales, tenemos el alto consumo de carne, que aquí ya es que se mata a los animales para consumirlos, y acá en Napo al menos tenemos los registros altos. Y eso falta, ¿no? O sea, ya como ministerio siempre se trabaja con los GATS, se trabaja con la policía, pero hace falta. Creo que vivimos en un país que pensamos que podemos hacer lo que queremos, de que o la justicia no nos va a topar o no les va a topar. Y sí, o sea, estamos trabajando en eso, estamos trabajando duro, y como en este caso que se hizo la retención, pero se convirtió ya en un caso como ya mediático, y que piden la devolución del animal. O sea, ya son cosas que realmente como ministerio decimos es algo inconcebible, inaudito. No entendemos de dónde nació eso de pedir la devolución de animales, y es desgaste. O sea, quiero que la gente entienda que este trabajo que se hizo referente al perezoso es tiempo, es trabajo, que en lugar de estar haciendo tal vez otras actividades, nos tuvimos que centrar en este caso y centrar todo un equipo, porque realmente sí tuvimos que hacer mucho del trabajo, de recopilar, de poder sustentar del trabajo que se hace como ministerio, y que tenemos la potestad. O sea, esa es la parte y a veces las personas no entienden que nosotros en nuestro ministerio tenemos la potestad. En vida silvestre sí tenemos la potestad de retener. Esa es una de las atribuciones que tenemos como ministerio. No sé si esa parte está clara, Maritza, o hay alguna inquietud más. Es increíble cómo no puede estar tan claro, Miriam, cómo nos cuesta tanto entender lo que nos acabas de decir. Es absolutamente claro, es absolutamente transparente. Y es sorprendente, ¿no? Que esto de pedir la devolución del animalito, como si lo trataron como objeto, sí, como parte del atractivo turístico. Me digo que, bueno, devuélvame mis zapatos, ¿no? Devuélvame mi carro, devuélvame, o sea, como una cosa, ¿no? Es terrible. Estoy infringiendo la ley, pero devuélvame, ¿no? Bien, bastante extraña la actitud de estas personas. Más que extraña, reprochable. Shadi, me gustaría que, por favor, yo sé que es una pregunta demasiado extensa, pero más o menos explícanos un poquito qué afectaciones ya físicas puede tener un animal que no tiene exactamente lo que necesita, es decir, no tiene el alimento que necesita, no tiene los procesos para alimentarse, como cazar, por ejemplo, digamos, no tiene el espacio para vivir, no tiene el agua que debe tomar, porque el agua que ellos toman no es la misma que agua que nosotros tomamos, etcétera, etcétera. Más o menos, Shadi, ¿qué afectaciones puede tener un animal que no está en su hábitat natural y que ha sido mascotizado?
Es una pregunta, o sea, creo que todos nos podríamos un poquito imaginar que obviamente van a haber afectaciones a la salud, van a haber afectaciones en el comportamiento, van a haber afectaciones en el bienestar específicamente del animal, porque jamás, jamás, jamás en la vida, ni siquiera los centros de manejo pueden darles a los animales silvestres lo que ellos necesitan. Lo intentamos y los centros lo intentan en la mejor manera posible, pero aún así ellos, con el conocimiento y con todo lo que tienen, es imposible brindarles todo lo que necesitan, porque se tienen espacios reducidos, recursos reducidos, personal reducido. Entonces, las personas que tienen animales silvestres realmente no entienden el daño que les están haciendo, y no es un daño inmediato. O sea, yo creo que es importante reconocer que el tráfico no es el tráfico este activo, ¿no? Que uno está pensando justamente en cometer un delito, o sea, como ir al bosque, buscar un animal, atraparle, matarle a su mamá, llevarme la cría, vender y sacar dinero, o sea, digamos por así decirlo. O sea, tráfico también es justo como encontrarse un animal y no reportar a las autoridades, quedarse con el animal y pretender que eso está bien. Eso también es tráfico, porque es parte de justamente estas acciones que tiene la ley, que es la tenencia, ¿no? Entonces, justo lo que decías, el tema de la afectación a la salud es bastante grave y con el pasar del tiempo se puede ir agudizando incluso hasta niveles que ya no se puedan rehabilitar, ¿no? O sea, que ya llegamos a un punto de no retorno en el que el animal está totalmente mal y pues probablemente este animal ya nunca más pueda retornar a vida silvestre, que ese es el mayor problema. Entendamos que, o sea, ya les fallamos a los animales silvestres una vez que salieron de su hábitat, no cuando están yendo a, o sea, porque tuvimos conversaciones respecto a este tema y hay gente que estaba en desacuerdo en que el animal salga de este restaurante y vaya a una jaula. El problema, o sea, una jaula en un centro de manejo, o sea, no, el problema no es que vaya a una jaula, el problema es que ya salió, ya estuvo con humanos, ya no sabe cómo comunicarse con otros de su especie, no ha comido todo lo que tenía que comer para cumplir sus ciclos en el bosque, no aprendió cómo tenía que buscar alimentación, justo lo que tú decías. Entonces, todos estos procesos que se le han ido privando al animal es otra forma de maltrato. No es solamente pegarle, y eso es muchas veces lo que hemos dicho, ¿no? El maltrato no es solo físico, el maltrato es emocional, el maltrato es psicológico. El maltrato en este caso, para los animales silvestres es justamente privarles la oportunidad de volver a su hábitat natural. Entonces, el hecho de que haya pasado tanto tiempo en un domicilio, aparentemente bien cuidados por las personas que lo tenían, es errado, ¿no es cierto? Es un concepto de alguien que no conoce nada de animales y que no conoce nada de animales silvestres. Entonces, creo que por ahí deberíamos empezar y bueno, solo para comentarles algo, ¿no? Porque me pasó algo muy bonito. Estábamos, antes de ir a la audiencia de este caso, estábamos con los niños del Marie Clarac y les comenté un poco acerca del caso del perezoso y qué opinaban ellos. Y lo que me dijo una niña me pareció maravilloso. Creo que entendió todo y entiende mucho mejor que los adultos. Ella decía que los animales, una vez que se les tiene mucho tiempo con los humanos, ellos se olvidan de ser animales y se van a olvidar sus tradiciones. Y cuando se olvidan sus tradiciones, entonces ya no van a poder volver a ser animales. Entonces, esto es algo que a mí me pareció muy hermoso porque, o sea, no tuvo que haber estudiado nada, tener PhDs, doctorados, simplemente es como desde su sensibilidad y desde lo que ella entiende que es ser un animal silvestre. Entonces, eso es, creo que lo más importante y creo que, o sea, en este punto habría que comentar que, por ejemplo, hay programas de rehabilitación y liberación de fauna silvestre criada en cautiverio, que si bien tienen efectos positivos, por supuesto, para sus poblaciones en libertad, el hecho de que ellos no hayan sido criados en un entorno donde, por ejemplo, los padres enseñan a los hijos los lugares geográficos donde ellos pueden comer, donde ellos pueden ir a socializar, donde ellos pueden ir a morir incluso, el hecho de que ellos hayan sido criados en cautiverio, no van a conocer estos lugares y estos animales no están cumpliendo con los roles ni justo con las tradiciones, ¿no? O sea, se podría hacer este símil con las tradiciones que los animales silvestres han tenido por años. Entonces, esto también está haciendo fallar en otros países los programas de rehabilitación y reintroducción. Entonces, entendamos que
punto principal es justamente no sacarlos, porque incluso aunque si los podemos rehabilitar, aunque los podemos retornar, probablemente tengamos estas consideraciones a futuro que ahora no las estamos tomando en cuenta. Pero hay esta afectación también y va a ser una afectación no solo para el bienestar de los animales, sino también para el ecosistema. Entonces es muy, muy importante hablar de esto y es muy importante que la gente lo sepa para evitar justamente seguir con el tráfico. Esta es la raíz del problema. Ese es el punto, ¿no? No, más claro no canta un gallo, ¿no? Preferible prevenir que lamentar. Entonces, no hay nada, absolutamente nada que podamos hacer de manera óptima si es que el animal ya está fuera de su hábitat. Lo primero que hay que evitar es que el animal salga, básicamente. Miren, a la gente a veces no le queda muy claro, no tiene muy claro cómo es el proceso, qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que hace el mate cuando recibe un informe de que hay un animal fuera de su hábitat, de que un animal está mascotizado o siendo vendido o siendo transportado. ¿Qué es lo que hace exactamente el mate una vez que recibe ya la denuncia de que un animal se encuentra en tal o cual lugar fuera de su hábitat? Ya. Dentro de lo que es el ministerio, realmente tenemos varios canales de denuncia. Lo pueden hacer las personas directamente al ministerio, en este caso en la dirección zonal 8 Napo, pero también se maneja bastante el EQ 911. Las personas realmente lo denuncian al EQ 911 y el EQ 911 canaliza respecto a la provincia a la que se debe atender en estos casos. Nosotros como ministerio, cuando vemos la denuncia de un animal, realmente sí nos acercamos a las personas para ver que nos devuelvan, porque como dice Shadi, mientras más rápido se le pueda coger al animal y tal vez permanezca menos tiempo en nuestras manos y devolverle rápido al hábitat, es lo mejor que buscamos. Pero cuando ya un animal ha estado más tiempo, eso tenemos que analizar. Pero también es difícil saber eso porque las personas siempre tienden a mentir. Entonces, eso también es una cosa que nosotros de allí nos ayudan bastante lo que son los biólogos que trabajan en los medios de conservación, los médicos veterinarios que están todo su día y analizamos esa situación. Entonces, sí, como ministerio, sí, nos hemos acercado, a veces decimos, esto es ilegal, esto es tráfico, si lo encontraron, entréguenos el animal. Pero no, o sea, ya aquí realmente en Napo es difícil. Y creo que a nivel de país es complicado. Y nosotros ya no hacemos eso porque al hacer eso lo que hacen las personas es esconder al animal. Lo esconden. Entonces, como ahora nosotros tenemos ya una unidad de investigación que es nueva desde el 2018, me parece que está 2019, tenemos esta nueva unidad. Entonces, nosotros lo que hacemos es canalizar a ellos toda la información que podamos recopilar. Le damos a ellos para que ellos hagan el proceso de investigación. Hay lineamientos que se tienen que cumplir para sacar una orden de allanamiento porque es la única manera en que nosotros podemos entrar y sacar el animal. ¿Sí? Porque si yo voy, como les digo, de a buenas, entrégueme, no me entrega, no puedo sacarle porque no tengo una orden de allanamiento y ahí sí me van a hacer un proceso a mí. Pero y después a la persona ya le va a esconder. Entonces todo eso nosotros analizamos y vemos, decimos, no, acá hay que proceder de esta manera, hacemos un informe rápido, lo que sea, a veces por WhatsApp y mandamos a la unidad que nos ayude, porque nosotros, yo soy técnica, pero ya no puedo hacer esos procesos de investigación. Para eso hay personal capacitado y tenemos que usar ese personal. Entonces le pasamos y ellos hacen. Cumplen la norma y sacan la orden de allanamiento. Y ahí sí nosotros vamos, ¿sí? Dependiendo, porque ya se ha investigado si es una persona conflictiva, si no es una persona conflictiva. Y tengo que decirlo, sí, nosotros tenemos que analizar si es una persona que tiene poder económico, si tiene poder político, porque todo eso afecta o va a tener una repercusión. O sea, tengo que decirlo claramente. Entonces uno dice, no, esta persona tiene poder político y yo informo esa situación, o esta persona tiene poder económico, o esta persona es así como se maneja en territorio.
para poder sacar una orden de allanamiento. ¿Por qué? Porque sí, a veces se saca una orden de allanamiento y ya lo pueden avisar. Entonces eso la policía controla bastante. Dice, a mí, por ejemplo, en este caso del perezoso, nos avisaron en la mañana. Porque ellos dicen, vamos a hacer una orden de allanamiento, pero no nos avisan cuánto. Y nos mantenemos en esa reserva. No informamos a muchas personas para que no se fugue la información. Y ahí procedemos nosotros a hacer. Entonces son cuidados que uno sí lo tiene que hacer y uno tiene que respaldarse. Y lo hacemos de esa manera. Entonces, cuando las personas muchas veces dicen, no, es que no tenía conocimiento, no, sí sabe que tiene que contactarse al EPU 911. Y si la persona, como decía ahí, yo lo encontré de bebé, tenía que haberse contactado en ese tiempo al ministerio y nosotros lo cogemos y lo llevamos a un medio de conservación. ¿Qué es lo que tenemos para que nos ayuden a cuidar a los animales? Sí, va a ir a cautiverio. Tenemos que ser realistas, sí, va a ir a cautiverio, pero va a tener personal capacitado. Va a tener médicos veterinarios, va a tener biólogos, va a tener zoocuidadores. O sea, ya se empieza a ver esa parte. No le vamos a dar las mismas condiciones, pero sí tratamos de buscar las mejores. Y no se va a comparar como en este caso, y eso siempre, siempre fue el puntal. O sea, estaban pidiendo el retorno hacia un espacio, a un sitio de un restaurante. Entonces decíamos, no puede ser. Si ponemos en la balanza regresarle a un restaurante y llevarle a un medio de conservación donde va a estar cuidado, donde va a estar, se le va a tratar de dar las mejores, ¿cómo se dice? Las mejores condiciones, va a ir a un medio de conservación, no se puede quedar acá. Y aparte que es ilegal, o sea, la normativa es clara. No permiten, nuestra normativa no da para entregar en custodia particular. Nuestra normativa claramente lo dice, solamente lo vamos a entregar a los medios de conservación y manejo éxito que cumplen ciertos requerimientos, que cumplan la normativa. Y la normativa es que tienen que tener médico veterinario, tienen que tener biólogos, tienen que, muchas cosas que las tienen que hacer. Entonces, yo siempre en esa parte sí, tal vez soy muy drástica y les digo, no, o sea, no el desconocer, porque creo que las personas ya no desconocen. Creo que sí se ha hecho bastante difusión, bastante campañas que pueden llamar al 911. Entonces nosotros ahí siempre estamos actuando. Nosotros tenemos varios canales, nosotros hacemos operativos de oficio. Eso es carreteras, mercados, centros de venta. A veces vamos a los sitios de turismo, centros de turismo que a veces también tienen animales. Siempre estamos haciendo ese control que es de oficio y preventivo para acoger en la vía. Pero la otra ya es a través de denuncia. Entonces también ahí estamos, creo que campaña sí se ha hecho. Y al menos acá en Napo, en el 2021, tuvimos un caso casi similar, o sea, que tuvimos un operativo grande donde los medios, o sea, no pueden decir que no tenían conocimiento porque cuando se hace una retención que es grande en provincia y que se difunde y se publica, o sea, las personas saben, pero siempre nos han dicho, o sea, ¿por qué quitan los animales? Porque les tenían bien cuidados. O sea, piensan que tenerles en una jaula y les damos de comer desperdicios, porque en el caso anterior les daban de comer desperdicios y dicen, estaba bien cuidado. Qué triste, ¿no? Entonces son cosas que a veces sí choca y a veces, como digo, sí quisiera tener una varita mágica y cambiarles el chip. Y algo más grave que sí lo quieren y no quiero dejar escapar es que tenemos medios de comunicación o comunicadores que apoyan a las actividades ilegales.
Entonces eso también como que uno dice, no, si los comunicadores son los que deberían ser aliados en el trabajo que realizan, no solo este ministerio, todos los ministerios, porque todos los ministerios tenemos nuestras atribuciones, nuestras competencias, nuestras responsabilidades. Los medios de comunicación, los comunicadores deberían estar alineados a ese trabajo. Por muy amigo que sea, por muy conocido que sea, tengo que ser neutral y tengo que ser ético. Es la mi forma. Pero yo en los casos que hemos tenido de retenciones de vida silvestre acá en Napo, los medios de comunicación, los comunicadores se ponen a favor de la parte ilegal. Entonces ahí es cuando uno dice, no sé, dónde se perdió ese hilo conductor de lo que tienen que hacer respecto a su trabajo. Y eso no quería dejar pasar de alto porque realmente ese sí es un problema aquí. No sabes cómo te agradezco, Miriam, lo que acabas de decir, pero así, gracias mil. Se matan haciendo campañas por parte del MATE, organizaciones de sociedad civil se matan haciendo campañas todo el tiempo, no el tráfico de vida silvestre, tu casa no es mi hábitat, full campañas para que venga en una hora un programa de televisión a cocinar fauna silvestre y a decir que son proteína. O sea, espero, yo sé que nos suelen escuchar algunas personas que son nuestros seguidores, pero son haters. Nos suelen ver las grabaciones en diferido. Bueno, para ustedes, ahora ya sabe por qué hicimos tanto escándalo con el caso de MasterChef y lo seguiremos haciendo. Por esto, exactamente por esto. Campañas grandes que cuestan dinero al país, que muchas veces los activistas también ponen para las campañas de su propio bolsillo, se van a la basura con una hora de programa en televisión nacional. Pero te agradezco muchísimo, mira que hayas dicho eso, es clave lo que acabas de decir. Shadi, más o menos un porcentaje, siempre escuchamos, ¿no? Y vemos en redes, ¿no? En el caso del perezoso se vio esto, en varios casos que hemos seguido, se ve que la gente dice, devuélvanlo a su hábitat, que regrese a su hábitat, vuélvanlo a poner. ¿Cuál dirías tú que es el porcentaje de animales que realmente pueden volver a su hábitat? Y si tienes este conocimiento, estoy casi segura que sí, ¿qué animal es más fácil que regrese a su hábitat? Me refiero, por ejemplo, a un mamífero o a un ave. ¿Qué tipo de animalito es más fácil que regrese a su hábitat y cuál es el porcentaje de éxito, digamos, de un animal que vuelve? Es una pregunta difícil porque depende del centro, depende del animal y depende del trabajo de rehabilitación que tenga cada centro. Si bien he conocido centros que tienen un alto porcentaje de liberación, o sea, te puedo decir un 60%, pero sin contar con el porcentaje de eutanasias o con el porcentaje de mortalidad, o sea, eso es otra cosa, ¿no? O sea, el porcentaje de mortalidad suele ser en centros de rescate bastante alto, puede llegar hasta un 30%. Entonces, a partir de eso se tiene que ver el porcentaje de los animales que llevan bien una rehabilitación y que pueden ser reinsertados. El porcentaje generalmente es bajo y más aún en nuestro país que tenemos animales que pueden vivir en sitios muy específicos, o sea, en bosques, en páramos muy específicos y sobre todo, ¿por qué? Porque, o sea, por ejemplo, ahorita justo tenemos también el problema con el tema de los pumas, con el tema de los osos, o sea, hay un choque, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, se encontraron ese oso, libérenlo, porque si es que se encuentran cuando está chiquito, entonces ahí sí libérenlo, pero si es que ya es un oso grande y entonces libérenlo y después no, porque ya me vino a comer el maíz, entonces lo mato. Entonces, ese también hay que considerar esto, ¿no? O sea, los porcentajes van a variar muchísimo, pero como te digo, he conocido centros que y hay algunos estudios también de centros donde te dicen que el porcentaje de liberación puede llegar a ser del 10%, del 15%. Conocí un centro que es un porcentaje bastante alto porque ellos tienen su centro dentro de un hábitat donde viven los animales. Es decir, los animales que salen de los lugares cercanos van a este lugar donde se pasan un proceso de rehabilitación, especies específicas, y luego se los libera en un bosque protegido y comprado por esta organización. Entonces, si es que no tienes un lugar donde liberar, tus esfuerzos de rehabilitación también se pueden estar yendo a la basura.
Y esas cosas hay que considerar cuando se habla del centro a donde llega tal o cual especie, ¿ya? Entonces, como te digo, sí pueden ser varios porcentajes de liberación, pero tengámoslo como que es bajo, de bajo a mínimo, ¿sí? Y de ahí el tema de qué grupo de animales podría ser más fácil de rehabilitar. En este sentido, podríamos decir que los reptiles tenderían a ser los animales un poco más fáciles de pasar por un proceso de rehabilitación, pero con los reptiles igual hay problemas por el tema de enfermedades. ¿Sí? Entonces, no es solamente una rehabilitación comportamental, se tiene que tener muy en cuenta la rehabilitación en la parte de salud y que estos animales al estar, al pasar por este proceso incluso de rehabilitación, no hayan contraído enfermedades de las que muchas veces podrían ser incluso asintomáticos y que ellos vayan a llevar estas enfermedades al bosque. Entonces, todo este panorama se tiene que considerar y en general, digamos, es difícil, no es imposible, es lo que se tiene que preponderar, o sea, en la medida de lo posible en el que el animal pueda ser rehabilitado y liberado, es lo ideal, pero teniendo en cuenta todas estas consideraciones y ahí nos van a ir como bajando puntitos en la lista, ¿no? Entonces no es tan sencillo, no es culpa muchas veces de los centros, sino que también tiene una parte de responsabilidad cómo evoluciona el animal, pero la culpa enteramente sí va a ser de la persona que lo saque de su hábitat. Esa sí es la responsable de que un animal se encuentre en cautiverio. Entonces, esa creo que es importante recalcar. Y fuertazo, Shadi, fuertazo. Yo me imagino cómo se sentirá un veterinario, un biólogo, alguien que dice, bueno, ya está listo para soltarlo. Lo sueltan y va llevando una enfermedad y provoca un hecatombe. ¿Qué responsabilidad encima de los hombros de estas personas? Mis respetos y gravísimo, gravísimo que el porcentaje sea tan bajo, ¿no? Tan bajo y de todas maneras entrañe un determinado grado de riesgo, ¿no? Tanto para el animal como para el medio al que regresa. Vamos a entrar un poquito ya en materia, digamos, en el caso del perezoso que levantó las alarmas y que terminó ventajosamente en victoria. Pero primero voy a leer estos mensajitos que tengo por aquí. Ariana Ríos, hola animalistas, hola Ariana, un beso grande, gracias por estar conectada. Hola Manis, dice el Andre Molina, un besito a Andre. Nancy Cruzita, fiel seguidora de Conversando con Hermán, muchas gracias por estar ahí. ¿Qué nos pueden decir sobre la exportación de ranas que se realiza desde Zamora? Vi la noticia el 18 de marzo, habían 24,000 ranitas que se envían. Estamos hablando acá no de tráfico, estamos hablando de exportación. Miriam, ¿qué nos puedes comentar respecto a este caso? Qué dulce. Ya. Dentro de lo que es la normativa, sí tenemos los centros de cría y reproducción sostenible, lo que antes se les conocía como zoocriaderos, que es con el objetivo de reproducción para la comercialización. Dentro de esta normativa sí se establece. Me imagino que algún rato cuando se hizo esta normativa es básicamente para lo que es el consumo de la carne de monte, para que no lo vayan a sacar de la selva, porque hay mucho consumo de guanta, guatusa, armadillo y todo lo que se mueva. Perdón que lo diga así, pero todo se consume acá en la Amazonía. Y me parece que por eso se sacó esos centros de cría para decir, o sea, pueden hacer el manejo y pueden comercializar. En el caso de la exportación de ranas, yo asumo que sí debe tener la patente como centro de cría y reproducción sostenible. Cada provincia tiene un especialista de vida silvestre que es el que hace el control, el monitoreo, la gestión, de ver cómo hace esa reproducción. O sea, eso ya tiene que hacerlo. Entonces, nosotros, por ejemplo, acá sí tenemos el caso de centros de cría, pero más son de lepidópteros. No tenemos para consumo, no lo tenemos. Pero en el caso de Zamora, sí lo tienen. Deben tenerla. Qué triste, ¿no? Qué triste. Claro, si es que es de exportación, se entiende que es legal. Y qué doloroso y qué triste, ¿no? Gallinas,
pollos, cerdos, vacas, así. O sea, todo, nos comemos absolutamente todo, como el meme, ya, güey, o sea, paremos la mano de comernos absolutamente todo lo que encontramos. Bueno, vamos Sí. con el caso del, del perezoso, el caso específicamente. Miren, coméntanos un poquito una cronología de lo que pasó en este caso. Cuando llegó la denuncia al MATE, ¿qué fue lo que pasó hasta finalmente el triunfo, la victoria jurídica? Ya. Bueno, realmente acá en Napo tenemos muchos casos que yo les llamo zonas rojas, conflictos que tenemos ya determinado y que tenemos ya nuestro accionar, cómo debemos trabajar, porque sí es una zona conflictiva, Napo, referente a lo que es el tráfico, porque el tráfico encierra muchas cosas, la tenencia, el transporte, la comercialización, el maltrato, el usar, o sea, todo está prohibido. Y lamentablemente acá sí lo tenemos. Y tenemos varios casos, entonces ya casos que realmente son conflictivos, como yo les dije y lo tengo que mencionar, son hechos por personas que tienen poder económico o poder político o por ahí algo. Entonces ya un técnico ya se escapa de las manos. Yo hice un informe solicitando el apoyo a la policía, porque tengo que decirles, señor, es conflictivo. Y ustedes lo pudieron ver, realmente Shadia lo conoció, lo vivió. Sí es conflictivo como para ir de a buenas con el señor. Entonces lo que hicimos fue solicitar el apoyo poniendo la información que yo conocía para que ellos cumplan los seguimientos y todo lo demás y poderlo sacar el perezoso, los dos perezosos, porque todavía ahí, o sea, queda uno y que si ustedes entran a la página del señor se puede ver que tiene dos perezosos, pero ustedes saben que sacar una orden de allanamiento siempre hay que tomar la foto y de lo que me han dicho los señores policías, es que tiene que ser menos de 24 horas la evidencia que uno tiene para poder sacar la orden de allanamiento. Entonces, una foto del Face, muchas veces nos pueden alegar que fue una foto de tiempo atrás. Entonces, Claro. ese fue el conflicto del señor, realmente. Y y tenemos varios casos. Hicimos ese proceso en el 2021, este caso del perezoso, que no es solo el perezoso, ahí hicimos 4 allanamientos, ¿sí? Se hizo 4 allanamientos ese día o esa tarde, Ya. donde fuimos a una casa, fuimos a otra casa y sacamos, ¿no? Y por último fuimos donde el señor para sacarle del restaurante. Y se lo sacó, o sea, es un caso. Nosotros como ministerio sí tomamos las previsiones, obviamente, de contar con el personal, de no hacerle mucho el estrés. Se habló con el señor, que al principio fue fatal, o sea, nos trató súper mal. eh, y con la policía y todo lo demás, pero después ya se pudo conversar y resultó al final que la dueña de del perezoso era la señora Carmita, me parece, no sé si lo puedo nombrar, pero Ya. era la dueña. Ya no era el señor, nosotros siempre pensamos que era el señor el dueño del perezoso, pero ahí a la final fue la señora que lo retiramos, pero siempre estamos con el equipo atrás viendo que nos apoyen, lo trasladamos lo más rápido que pudimos al perezoso, al centro al zoológico, al medio de conservación, y siempre estuvimos preparándonos porque ya conocíamos, sabía que iba a venir cosas del Señor duras, pero no sé de dónde, como justo nosotros hicimos el operativo el 26 y me parece que la resolución de la Mona Estrella salió unos 2 días antes o 2 días después, más o menos sale esa resolución de la Mona Estrella, del habeas corpus que habían solicitado. Ellos solicitaron el habeas corpus pidiendo la devolución del animal y después el habeas corpus para que le den el cadáver del animal y que fue negado. Pero acá es como que lo entendieron mal y nos ponen ese habeas corpus, ¿sí? A pesar de que el señor está con proceso penal, porque nosotros se hizo la denuncia, está con el proceso penal, está
el proceso administrativo, porque nosotros como Ministerio del Ambiente tenemos esa potestad de hacer los procesos administrativos. Entonces, pero la audiencia de habeas corpus fue rápida, o sea, de un día para otro, entonces estábamos seguros de que no había opción de devolver, no había opción de devolver el animal. Y fuimos a la audiencia, pero ya en la audiencia ya nos preocupamos por ciertas situaciones de que siempre trataron de ver la ilegalidad de la retención, porque siempre ellos hablaban del decomiso. Nosotros no hacemos decomiso, lo que hacemos es retención. Y tenemos todo normado, o sea, tenemos actos administrativos, acta de retención, o sea, tenemos protocolos que nosotros cumplimos. O sea, no es que nosotros ese rato estamos diciendo cómo iré a hacer, no, nosotros ya tenemos protocolos establecidos cuando voy a hacer un rescate, cuando voy a hacer una retención. Y lo que a mí personalmente sí me preocupó es ver cómo se trataba de que la retención no, como que no era legal, porque siempre nos preguntaban quién nos dispuso retener. Esa era la pregunta clave. ¿Quién dispuso retener al perezoso? Cuando la retención lo puede hacer la autoridad ambiental y la Policía Nacional. Y siempre van a estar las dos, autoridad ambiental y Policía Nacional. ¿Por qué? Porque si yo, digamos por ahí, digo, no le voy a retener, la policía actúa. Y si la policía dice, no hay que retener, estoy yo y retengo. Porque las dos son las entidades que puedan retener, y el fiscal. Porque obviamente no fuimos solos al allanamiento, o sea, fuimos con la orden y fuimos con, ¿cómo se llama? Y con el fiscal y el asistente de la fiscal. Entonces, Miriam, perdona que te interrumpa. Precisamente me llega un comentario de Nancy Cruzita que dice, el artículo 480 del COIP faculta a las autoridades a allanar la propiedad de quienes cometan una infracción cuando se trate de socorrer a las víctimas sin una orden motivada de un juez. Es decir, voy porque hay una víctima. Cuando hay denuncias y evidencia suficiente, ¿por qué no actúa el ministerio? Nos preguntan, en base al 480 del COIP. Porque nosotros sí sabíamos o teníamos el conocimiento de que ahí estaba, pero el problema es que cuando nosotros vamos, por más que sea un delito flagrante, siempre nos piden la orden de allanamiento. Y si nosotros no tenemos una orden de allanamiento, lamentablemente, y ahí sí lo tengo que decir, lamentablemente, sí nos van a caer los juicios a nosotros. Porque no es tan sencillo. Si ustedes lo vieron ahora, que hicimos todo el proceso legal y normal y todo bajo la regla, y trataron de decir no, el Ministerio del Ambiente actuó de manera ilegal, estando con una orden de allanamiento. Imagínense ustedes si no estábamos con una orden de allanamiento. A nosotros nos pidieron como ministerio presentar como un expediente, pero así, un expediente del antes, o sea, de cómo se dio este proceso para la orden de allanamiento. Que yo no lo quería presentar, o sea, ¿por qué? O sea, yo cómo haga el mecanismo para proteger a los animales y sacar una orden de allanamiento. O sea, no tienen por qué pedirme, pero me pidieron todo un expediente, todo el expediente. Entonces ahí se fue todo el expediente de todos los procesos, porque no solamente era este, sino algunos, y ahí se fue, porque sí nos pidieron esa información. Entonces no es fácil muchas veces, yo entiendo que las personas dicen, no, ahí está el animal, entremos. Pero lamentablemente la ley tiene muchas trabas y la ley muchas veces sí se nos va en contra. O sea, quiero que eso quede claro, que si ahora lo hicimos bien, con toda la legalidad, trataron de decir, ustedes hicieron algo ilegal por entrar.
A mí me han dicho que me van a hacer un juicio por hacerles el daño moral de haber ingresado con no sé qué, o sea, inventan cosas bárbaras, algo que no se hizo, apenas fuimos pocos policías, del ministerio fuimos 2 personas, o sea, fuimos pocos, pero lo agrandan. Y por ahí ya me caerá tal vez alguna denuncia, algo, pero aquí estamos para seguir afrontando. Entonces, esa es la realidad, o sea, hay que decirlo así, esa es la realidad, esa es nuestra justicia, esa es. Entonces, yo quiero ser clara porque hay muchos que me van a decir, no, ¿por qué el ministerio no ingresa a las casas? Porque los jueces a veces nos ponen, o sea, nos ponen a que justifiquemos cosas que a veces decimos están claras, pero es difícil. Por eso es lo que ahora nosotros siempre hacemos con una orden de allanamiento. Miren, en el caso del perezoso, siempre cuando nosotros hacemos una retención, cogemos el animal y llevamos a un medio de conservación. Y a veces el animal sí va a morir, pero a veces muere es porque ya lo tuvieron algunos años, todo el daño de la comida no adecuada, de estar en su casa no adecuado, y todo eso contribuye y el animal va a estar tal vez poco tiempo en el medio de conservación y ya muere. Pero la gente o las personas ven solo eso, ¿no? Llegó al medio de conservación y se murió, pero no ven lo de antes. ¿Sí? El perezoso, yo por ejemplo, cuando fui a la audiencia dije el perezoso está maltratado, pero ellos no, dicen no quiero, o sea, tuvimos que traer y pedir el apoyo de expertos veterinarios, de los que están a cargo del cuidado del animal, para que le vean, o sea, el animal realmente está mal. Y que ahora se está haciendo todo lo posible para estabilizarle, para que esté bien, como dice Shadia, es un proceso de rehabilitación que se tiene que dar. Y no es lo mismo rehabilitar un mono que rehabilitar una tortuga, que rehabilitar un caimán, que rehabilitar un perezoso. Cada especie o cada orden de los animales tienen que tener este sistema de rehabilitación. Entonces la gente esa parte no entiende. No es que como ministerio cogemos los animales y liberamos a la loca. Solamente cuando el animal es producto de rescate y que realmente nosotros estamos seguros de que el animal es de rescatado, sí lo liberamos rápido para que pase lo mínimo en el centro de conservación. Pero ya un animal que ha estado dentro de la casa, sí nos toca tener mucho tiempo. Acá tenemos loros. No podemos liberar loros. Pero le culpan al ministerio. O sea, dice el ministerio, coge los loros y les ponen en los medios de conservación y no les liberan y no se puede liberar. Pero como decía Shadi, no ven quién fue el culpable. ¿Quién le sacó los loros? O sea, solo vemos ya lo final. En el tráfico sí se nos mueren, producto del tráfico el 80% de los animales traficados mueren, pero es por todo el proceso. Pero ven, solo al final llegó donde el ministerio y el animal murió. Pero somos así, o sea, vemos solo lo que queremos ver y no analizamos todo el proceso que viene desde atrás. No analizamos. Fuerte lo que nos comentas, Miriam, porque no solamente se lucha contra el tráfico, contra el desconocimiento de la gente, contra la falta de leyes, contra las leyes que hay, pero son insuficientes, sino también con el riesgo que corren los funcionarios de que caiga, no sé, de repente en un mal juez o que hay alguna persona un poco influyente que pueda encontrar la piedrita, ¿no? Como comentas, hicieron esto con todas las de la ley, con una orden de juez, con absolutamente todo, y aún así les están queriendo echar tierra, ¿no? Es complicado, muy complicado y entendible que tomen tantos arrestos para realizar una incautación o un allanamiento. Shadi, Protección Animal Ecuador estuvo muy cercano al caso del perezoso, como lo están a la gran mayoría de
de casos del tema judicial. De hecho, hay que decirlo, ¿no? Protección Animal Ecuador es una de las agrupaciones de sociedad civil que se faja en las cortes, ¿no? No solamente rescata animales, no solamente dan adopción, etcétera, etcétera, sino se faja en las cortes juicios grandes en defensa de los animales. ¿Qué papel jugó Protección Animal Ecuador en este caso, Shadi, por favor? Sí, bueno, gracias Mari por eso. La verdad es que sí intentamos poder participar en lo que podamos y este ha sido uno de los casos en los que cuando nos enteramos, o sea, el ministerio también estaba preocupado y nosotros también estuve en la audiencia, presentamos un amicus, ¿no? O sea, obviamente es un documento que es como para darle argumentos a la corte, argumentos que les pueda ayudar para decidir qué es lo que tienen que hacer. Finalmente, los jueces están aplicando el derecho y no necesariamente tienen que saber cosas de biología, cosas de conservación, cosas de los animales, no tienen que saber esas cosas. Para eso justamente estamos sociedad civil, para apoyarles con estos argumentos a la corte. Entonces nosotros participamos justamente presentando un amicus respecto a la mala interpretación que estaban haciendo de la sentencia constitucional del caso Estrellita, porque sabemos no es necesario solo contarles, vayan y vean la sentencia. En la sentencia se reprocha a los abogados que estaban intentando devolver la mona a los infractores, porque es un delito ambiental. Entonces no se puede hacer eso y el hecho de que los abogados de esta parte hayan pretendido decir que por el tema de la Estrellita y que por sus derechos y que por su bienestar, que hay que regresarla al entorno familiar. O sea, no, o sea, solamente repetir eso me da dolor. Entonces, es inaudito, ¿no? Es inaudito que personas justamente valiéndose de estas, que pueden ser como cosas, como detalles, ¿no? Detalles del derecho, que pueden una palabra cambiarte el sentido de las cosas. Estaban tratando de aprovecharse de eso y por lo tanto, como fundación y gracias a Esteban León, también ahí, el abogado que nos ayuda con estos temas, también a Verónica Naranjo, que fueron parte de este amicus. Entonces, ellos sí, o sea, ya daban luces de cómo se tiene que interpretar la sentencia y no antojadizamente como lo hicieron los infractores para poder garantizar que el animal no regrese al hábitat familiar, porque ese no es su hábitat, o sea, empezando por ahí. Entonces, esa fue como la contribución que quisimos hacer y por supuesto también que la gente se entere lo que estaban intentando hacer, ¿no? En esta provincia. A veces es difícil, ¿no? O sea, hay cosas que son muy centralizadas solo en Quito, pero para el tema de animales silvestres es justamente la Amazonía, en muchos casos la costa, donde están los animales y donde están pasando estos casos, justamente como decía Miriam, por capricho. Ya no es porque no saben, la gente sabe que está cometiendo un delito, sino que tienen a los animales por capricho, porque creen que es amor, porque, o sea, es justamente ese falso amor, ¿no? O sea, como es exactamente el mismo amor que dicen tener los taurinos por el toro. Es justamente ese falso amor el que tienen los que retienen animales silvestres en sus domicilios. No entienden nada de animales, no saben nada de animales y aún así dicen que los aman, que los quieren, que los cuidan y incluso llegan a este punto, ¿no? O sea, de presentar una demanda a la autoridad ambiental para que les devuelvan un animal. Eso nos pareció absolutamente absurdo, que no podíamos dejar pasar que se siente un precedente tan negativo y por lo tanto sí, en este caso, respaldamos la actuación de la autoridad ambiental que retuvo al animal y como hemos visto es súper difícil para ellos también y a mí también me llama la atención, yo también digo, pero ya ustedes son autoridad, solamente vayan y hagan, pero tenemos que comprender, ¿no? Y más bien a Miriam también muchas gracias porque, o sea, si justo, o sea, si después de hacer todo bien, todo correcto, hay todavía amenazas de que les van a poner demandas por el allanamiento, o sea, no es por el tema del animal, es porque la gente se siente perjudicada porque les quitaron algo. Entonces no es el animal, es el ego, son las cosas, porque ellos creen que los animales son sus cosas. Entonces eso también está mal, tenemos que erradicarlo y sobre todo este pensamiento muy, muy desatinado que es que yo amo a los animales y por lo tanto los retengo conmigo, le privo de todo lo que necesita y está mejor conmigo en mi casa, el animal silvestre, cuando no es así. Sí, Xavi, realmente
cuando se tiene que dar palo a la autoridad, se da palo a la autoridad, porque le hemos dado palo a todas las autoridades, a alcaldías, ministerios, a todo el mundo. Pero también hay que pensar un poquito que detrás de los procesos hay personas, ¿no? Hay personas que también corren riesgos bastante fuertes porque la ley no es clara, no les protege también a ellos, ¿no? Vamos a leer un poquito de mensajes ya para ir terminando. Nancy Cruzita dice, se refiere al caso de las ranitas que son exportadas para alimentación. Dice, para mí sigue siendo doloso, aunque sea legal. Go vegan, dice Nancy Cruzita. Muchísimas gracias. Laverito Aylión dice, a Estrellita la botaron en una jaula de un zoológico privado y no se enteraron ni siquiera cuando murió. El caso Estrellita fue y será emblemático, ¿no? Por cómo ocurrió y por lo que dio, por lo que parió el caso Estrellita, que es la increíble sentencia de reconocimiento de derechos de los animales y que esta vez quiso ser mal utilizada para reconocer el derecho del señor a llevarse su cosa oso para su casa. Terrible. Ventajosamente hubo un triunfo en esto. Nancy Cruzita, necesitamos difundir el mensaje desde el ministerio. Mi casa no es tu hábitat. Hashtag mi casa no es tu hábitat. Si nos apoyamos, lograremos mucho por la fauna silvestre. Gracias, Nancy Cruzita. Laverito Aylión dice, lee la sentencia, Shadi. Que si puedes leer la sentencia, dice Laverito. Carlos Vasco les dice, coincide que no se debe vulnerar el derecho de los animales a permanecer en su hábitat. Por otro lado, el caso de Estrellita es un caso muy particular, debido a que vivió muchos años con su familia humana, lo cual configuró otro tipo de relación. Luego Estrellita fue maltratada y murió abandonada. Mi querido amigo Carlos Vázquez, Estrellita fue maltratada desde que salió de su hábitat. Desde ahí fue maltratada. Es doloroso. A veces nuestra sensibilidad estereotipada, ¿no? Tenemos un estereotipo de sensibilidad porque es la sensibilidad humana. Nuestra sensibilidad nos hace pensar que verle a una monita vestida con ropa, ay, qué lindo cómo le cuidan. Hace frío, le ponen saco. Parece que tiene hambre, le dan de comer. Le sacan a pasear, ¿no? Entonces, a veces nuestra sensibilidad nos hace pensar que estamos haciendo un bien, ¿no? Que esa es nuestra forma de mostrar cariño, pero esa es nuestra forma de demostrar cariño, ¿no? Ellos necesitan otras formas de cubrir sus necesidades, ¿no? Entonces, lastimosamente, pues sí, Estrellita fue maltratada desde que fue separada de su hábitat, donde debía nacer, crecer, reproducirse y morir, y no cortar esta cadena de la que formaba parte Estrellita. Bueno, de acuerdo, Mari, dice Laverito Aylión. Un abrazo, Verito. Todos conocemos tu lucha fuerte en el caso de Estrellita. Nos quedaríamos conversando un par de horas más porque el tema da para muchísimo y aprovechar pues la presencia de Miriam aquí en este espacio. Miriam, nos gustaría que por favor cierres con un pequeño mensaje más allá de como funcionaria. Yo me pongo a pensar en ti como persona, ¿no? Tú teóricamente, pues, tienes las herramientas, porque tienes ahí la ley, tienes esto, tienes el apoyo del ministerio, sabes, puedes hablar con la gente de la UMA, mover las cosas. ¿Cómo te sientes tú cuando a pesar de todas las posibilidades, digamos, o los recursos que podrías apelar para rescatar a un animal, no ocurre? Eso no pasa. Hay fuerzas más fuertes, hay cosas más grandes, cosas más pesadas que evitan que el animal siga sufriendo. ¿Cómo te sientes tú cuando no puedes hacer nada? Bueno, caso particular del oso perezoso, sí se siente impotencia, realmente se siente impotencia. Quiero que la gente entienda que nosotros somos técnicos y nos regimos a ciertos mandatos. Y desde lo técnico hacemos y luchamos lo que podemos. Realmente luchamos duro. En el caso del oso perezoso, en la primera audiencia salí indignada, con impotencia, con coraje, con rabia, con todo eso. Pero eso sirve para coger más fuerza,
y seguir luchando, realmente seguir luchando, que un animal que lo logremos rescatar, que lo logremos retener, que un animal, aunque sea uno, logremos liberar, ya es una satisfacción que tenemos. Nos duele muchas veces que muchos se quedan en el camino, pero sí nos da la satisfacción de por lo menos trabajar con uno. Que mucha gente nos ataca, que mucha gente nos habla, pero que uno nos diga, chévere, ustedes están haciendo el trabajo, nos alza. Y eso nos da fuerza para seguir adelante. Tal vez yo acá en Napo he hecho muchos casos y es porque no soy de Napo. Quiero resaltar eso. No tengo compromisos, no tengo nada. El compromiso mío es con la naturaleza, es con los animales, es mi ética profesional. Eso es lo que yo lo hago, a pesar de todo. Y así lo seguiré haciendo hasta el último día que esté en el ministerio. Y cuando tal vez también esté afuera del ministerio, porque eso ya le queda a uno. Seguir eso de luchando, de seguir con la fuerza. En este caso del oso perezoso, feliz, primero con la sentencia, pero más de eso, sentir el apoyo de las organizaciones, de que nos apoyaron desde, ya no era un caso Napo, ya fue un caso más a nivel nacional. Y eso sí representa al trabajo que hace o que hacemos los técnicos en el ministerio, que muchas veces tal vez no nos valoran, que tenemos que luchar, que tenemos que hacer muchas cosas, es difícil, pero estamos ahí en la lucha. Y como un mensaje, dejemos ese capricho, como decía Shadi, es un capricho el simplemente el tener animal, el tener un animal silvestre. Yo sé que a lo mejor a la persona que les quitamos a veces dicen, no, yo puedo más y seguramente va a ir a sacar otro animal. Pero ahí es cuando nosotros decimos como ministerio, ahí vamos a estar. Y si tienen otros animales, ahí vamos a estar y ahí vamos a luchar. Y vamos a seguir. Y nada más que decirles gracias por la invitación, por dar a conocer, que conozcan el trabajo que hacemos desde los técnicos, realmente. Porque muchas veces nosotros tenemos esa, digamos, conocemos nuestro trabajo diario de ver, de cómo hacemos, de cómo conseguimos nuestros logros, nuestras metas, porque esto de hacer órdenes de allanamiento y llegar a un caso sí es complicado, porque tenemos que hacer muchas puertas y tenemos que seguir luchando. Y un reto importante es que sí nos toca capacitar, nos toca educar a jueces y fiscales. Esa es la otra tarea dura, porque si jueces y fiscales no están alineados al trabajo que hacemos, realmente sí se va a ir el tráfico o el querer tener animales, va a ser algo cada vez, digamos, más presente, porque los jueces no lo toman en cuenta. Yo tengo aquí todavía son áreas que queremos sacar órdenes de allanamiento, pero no nos dan, nos ponen, no sé si decirlo trabas, pero es difícil. Entonces, ese es otro reto que nos toca bastante y tal vez el trabajo del ministerio, el trabajo de todas las entidades es capacitar, hacerles estudiar y hacerles entender a los jueces y fiscales realmente la importancia del cuidado de los animales, la importancia de que estén en su hábitat, pero hablo del hábitat, la naturaleza, de que sean más, le den ese valor realmente, porque a veces dicen, sí, es vida silvestre nomás, y nos toca estar luchando en los juicios, pero que le den ese realce y esa importancia. Realmente eso es lo que nos queda un reto, creo que del ministerio, pero también, como decía Shadi, de la sociedad civil. Tal vez presionar para que los jueces también empiecen a sentenciar de acuerdo a la normativa. ¿Sí? Y porque cuando está bien la normativa, no nos estén buscando la quinta pata del gato para hacer caer el proceso. Entonces, eso es mi
ya no estoy indignada, ahora sí estoy contenta y con más fuerza para seguir trabajando. Eso es lo único Qué que puedo bueno. decir. Qué bueno, Miriam, qué bueno, qué bueno. Cuando te indignas también consigues cosas maravillosas y nos alegra que ahora ya estés contenta. Me hiciste acuerdo de una situación que pasó cuando estaba el caso del bosque protector Los Cedros, estaba en corte provincial apenas empezando este caso, y un juez les dijo, ¿quién está haciendo este reclamo? El árbol, el mono está haciendo este reclamo. ¿Quién me viene a hacer este reclamo? Porque se reclamaba derechos de la naturaleza, ¿no? Terrible. Se necesita muchísima educación, como decía la Nancy Cruzita, no solamente a la sociedad civil, sino a todos. Sensibilización de las autoridades también. Muchísimas gracias, Miriam, por tus palabras. Voy a leer rapidito algunas cositas que están por acá antes de cerrar. Bernarda Aro Ailión, me sorprende que en todo el conversatorio nadie pensó en la sintiencia del oso, considerada en la sentencia de Estrellita. Mi querida Bernarda, no se sorprenda. El conversando con el man tiene solamente una horita, entonces nos encantaría, como te digo, hablar un montón de tiempo y tenemos muchísima tela que cortar. El tema de hoy era victoria jurídica. Los animales silvestres no son mascotas, en eso no nos centramos, pero hemos tenido, si quieres, puedes entrar a la página del movimiento. Tuvimos un conversatorio respecto a sintiencia animal, un conversatorio maravilloso, y tenemos muchísimos martes para conversar sobre este tema. Nancy Cruzita, que no se pierda la empatía por todos los seres que sienten Ministerio del Ambiente. Muy bien, Nancy Cruzita. Les invito a leer el Amicus de Harvard Law Schools, la voz más autorizada sobre este tema. Gracias, Bernarda, estaremos ahí. La Shadi le contesta, bueno, ahí entre blancas. La Shadi le contesta al Laberito. Reserva de Biosfera Yasuní, excelente trabajo del MATE, en particular en el área de vida silvestre, que día a día están luchando por proteger nuestra biodiversidad. Gracias, Reserva de Biosfera Yasuní. Carlos Vázquez dice, Shadi, muy de acuerdo, no debió ocurrir, pero ocurrió, lastimosamente. Muchísimas gracias. Mi querida Shadi, por favor, cierra con un mensajito de parte de el trabajo fuerte que hace PAE, que hace de sensibilización y educación a la comunidad. Por favor, Shadi, gracias. Sí, María, también para cerrar, lo que me gustaría recalcar en este caso particular es justamente cómo los jueces abordaron, aunque nos estuvieron sufriendo un par de días Sí. hasta el tema de la resolución, pero sí, justamente ellos también reprocharon el hecho de que se haya intentado utilizar una sentencia como la Corte Constitucional para devolver un animal cuando esa no es la intención para nada, sino que prima justamente el derecho del animal, que es el derecho a la vida en libertad. Y se hizo mucho énfasis en esto porque es de eso, ¿no? O sea, los animales silvestres, su principal derecho es a una vida en libertad. Y si no se puede por N condiciones, entonces tienen que ir a un lugar donde se garantice justamente que van a tener una calidad de vida acorde a sus necesidades como especie. Y obviamente se habla de la sintiencia, no crean que no, y no crean que no estamos de acuerdo, ni que no se habla o que se deja de lado. La sintiencia es importante, pero las necesidades como especie son muy distintas incluso a lo que la gente puede imaginarse. Entonces, no es que no se ha tomado en cuenta, pero en animales silvestres se tiene que tener otras consideraciones que no son las mismas de los animales que estamos acostumbrados, ¿no? En caso de animales, por ejemplo, destinados a compañía. En todo caso, el mensaje final es que hayan más jueces así, que se tomen la molestia de leer esta sentencia, de analizarla y de velar por el cumplimiento de los derechos de los animales por sobre los caprichos de la gente. Aquí se estaba tratando, en este caso se estaba tratando de cuidar por poco y la honra del restaurante, se estaba tratando de cuidar el derecho de la persona a quedarse con un animal que considera suyo porque consideran que es una cosa. Entonces, velar por el derecho del animal es muy importante y ahí es donde justamente se consideran todos estos otros detalles, ¿no es cierto? La sintiencia, la conservación, el bienestar. Entonces, sí hay muchos aristas que todavía creo que tenemos ahí que limar dentro incluso del mismo movimiento, pero creo que estamos en camino. Así que espero que no tengamos más casos como este, que esta sentencia deje un precedente para que no hayan más personas que intenten utilizar de una mala manera la
la sentencia y que podamos pues evitar que más animales silvestres mueran en el intento de sobrevivir y que tengan este destino final solo por ser lindos y distintos. Muchísimas gracias, Shadi. Has graficado claramente, ¿no? Destinados a una jaula por ser lindos. Ese es su pecado. Su delito, ser lindos, ser bonitos, ser atractivos, ser distintos a nosotros, ser distintos a nuestro perro, nuestro gato. Ese es el gran delito de los animales silvestres y la arrogancia humana que pretende convertirlos en objetos de exhibición, ¿no? En una vitrina. No existe para nada una jaula lo suficientemente amplia, grande, maravillosa, que pueda cambiar la libertad que tiene un animal en el espacio en el que debe habitar. Muchísimas gracias. Nos hemos pasado 22 minutos de la hora que supuestamente teníamos que cerrar, porque la conversación ha estado muy cálida y muy interesante. Muchísimas gracias. Estuvimos con la gratísima presencia de Miriam Oposita. Ella es coordinadora de Bosques y Vida Silvestre de Zona del Mate. Muchísimas gracias, Miriam, por estar aquí. Te agradezco un montón, de verdad. Y gracias por tu trabajo también. Gracias también a Shadi Heredia, que es coordinadora de campañas corporativas de protección animal Ecuador, veterinaria, activista y compañera también de muchas líderes. Gracias a todos los que han estado pendientes de este espacio. Recordemos que está en nuestras manos. Yo no compro tráfico, no compro animales silvestres, no tengo animales silvestres, pero sé de mi vecino que tiene uno y me quedo calladita. Cómplice, mi amigo, denuncie un animal silvestre. No debe estar. Por más que le quieran, le amen, le adoren, le traten como a la niña de sus ojos, está en estado de maltrato si es que no está en el hábitat que debe vivir. Denuncie, hágase parte de la solución, no sea parte del problema. Un abrazo grande a todos quienes han estado pendientes de este espacio. Gracias por seguirnos al miércoles, pero ya estamos. El próximo martes vamos a estar, como todos los martes, 18 horas, por este espacio conversando con el man. Gracias a quienes nos ven en diferido también. Un abracito a los que nos siguen, a los haters que nos siguen. Gracias, porque también suman. Muchísimas gracias. Y gracias también a los que forman parte de este espacio, que son la Andre, la Keke, la Nati y mi querido Bernardo, que estuvo hoy en controles. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Maritza Rubianes. Voy a estar el próximo martes en este espacio conversando con el man. Un abrazo grande, linda semana. Chao.